El proyecto de investigación que desarrollé se titula La muerte invertida, un tópico de estilo a través de los cuentos de Horacio Quiroga y Jesús Zárate Moreno. Como proyecto puede leerse como un ensayo de largo aliento, pues así nació, así fue dado. Un ensayo que fue tomando tiempo, aliento, cuerpo, hasta convertirse en capítulos, en sucesiones y finalmente convertirse en un libro como tal. Pero puede leerse como un ensayo de largo aliento. Como texto, cumple el propósito de ser un intermedio entre dos estilos del propio ensayo. Por un lado, es un texto abierto, con citas generosas y con una escritura reflexiva que acerca el texto al tipo de ensayo literario propiamente dicho. Pero es un texto elaborado con la rigurosidad académica detrás. Por lo tanto, es un intermedio entre estos dos estilos, entre el ensayo literario y el ensayo académico. Finalmente, es un texto que tiene el propósito de comparar dos autores y hacerlo a través de uno más reciente, en quien se parte la idea para explorar uno antiguo en tradiciones aparentemente dispares. Es un ensayo literario, por supuesto, de interpretación. El trabajo realiza una comparación del corpus de dos libros de dos autores. El primero de ellos es El día de mi muerte, libro publicado en 1955 por Jesús Zárate Moreno, quien responde a otro libro de una tradición distinta y en un tiempo distinto, como lo es Cuentos de amor, de locura y de muerte, libro publicado en 1917 como libro por el escritor uruguayo Horacio Quiroga, pero previamente publicado en distintas publicaciones seriadas. A esta comparación se le adjunta el cuento del escritor uruguayo El hombre muerto, publicado como cuento en 1920. La idea es hacer una relación, un hilo de comparación, un hilo de influencia entre uno y otro, partiendo del autor más joven al autor más añejo, contemplando la recepción que tuvo el primero sobre el segundo. Y por supuesto en una tradición de dos tiempos distintos, puesto que de finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX fue Horacio Quiroga, y a mediados del siglo XX fue que accionó Jesús Zárate Moreno como autor. Sin embargo, se hace así porque efectivamente Jesús Zárate Moreno recibió la tradición de Horacio Quiroga y la adoptó. La muerte como foco de estudio se utiliza para analizar tres aspectos fundamentales. El primero, el terror psicológico, digamos como tradición literaria que se aborda. Segundo, la muerte como tema y como motivo en el género literario del cuento. Y tercero, a partir de la relación de lo representado y de lo arrojado por la presencia de la muerte en los cuentos de los dos autores, ver el espacio de expresión, el lugar de enunciación o el aquí de la muerte en cada uno de estos autores. Por supuesto, finalmente la investigación sigue por propósito algunos parámetros teóricos. En principio, establece una relación arquitectual proveniente de Gerard Genet en la comparación de los textos. Por otro lado, evalúa la historia de la recepción y contemplación de la muerte en las investigaciones que ha hecho Philippe Ariès. Y por otro lado, relaciona el tópico literario como un tópico de estilo o un tópico estilístico a partir de las investigaciones de Ángel Escobar y Stanley Fish. Es un texto de investigación en literatura comparada que busca, por supuesto, un hilo de interpretación. ¿Para qué investigar la muerte y por qué investigarla a través de un tópico? Pues bueno, el tópico suele ser el lugar común de las cosas. Por eso un tópico se, analiza por repetición. Sin embargo, un tópico analizado un poco más a profundidad suele verse como el lugar caliente de las cosas. Y de allí proviene su denominación en latín, topos o el topoi, el lugar caliente de las cosas, donde las cosas adquieren su significancia no solo exterior, sino interior. Y es por eso que los tópicos, cuando se analizan de esta forma, suelen revertir su sentido para adquirir su pleno significado. Es decir, en el tópico de la muerte, si se analiza la muerte, evidentemente estaremos estudiando quizás la resolución de la vida a través de la muerte en el proceso estético. Finalmente, la muerte encuentra su lugar de ser entre los siglos XII y XV, cuando se establece el parámetro de la literatura mortuoria, o es aquella literatura desempeñada no solo en los espacios de la muerte, cementerios, hospitales, lugares de comparecencia, sino también a través de la muerte como algo vivencial, como algo experimentado en la vida. Finalmente, es en el siglo XIX cuando, a través de la experiencia de la individualización de la muerte, es decir, de la experiencia de la muerte propia, que a través de la literatura fantástica, desde Frankenstein hasta Drácula, desde 1818 hasta 1895,
este consolida esta exploración de la muerte como un individuo, como un sujeto dentro de la literatura. Es este sujeto el que permite analizar el aquí de la muerte. Y es ese aquí de la muerte lo que recogen los dos autores, tanto Horacio Quiroga como Jesús Zárate Moreno, para otorgarle su propio aquí, interpretando por supuesto su sentido y dándole el suyo propio. Es por ello que la muerte se estudia como tópico, para evaluar a través de las obras, de lo representado en ellas y del efecto en los autores, cómo ésta se puede invertir en su sentido y transformar en eso la muerte, es decir, la vida a través de la muerte.